Amados, hoy día vamos a tratar en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, vamos a tratar del versículo 6 al 10. Y vamos a ver el propósito de la salvación. Si pudiéramos orar antes de empezar y les pido si pueden cerrar sus ojos. Señor Jesús, con un corazón agradecido, recibimos esta palabra, estas escrituras en el día de hoy para bendición de los oyentes. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, nos dé revelación y conocimiento de la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Amén. Leemos entonces Efesios 2:6, que dice así: me cuesta un poco por la falta de luz. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Precioso pasaje, con tanto contenido. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estos dos conceptos que nos presentan estas escrituras son preciosos y sobrenaturales. Por una parte, con Él nos resucitó, hace referencia a la nueva vida con Cristo, como lo explica el mismo Pablo en Romanos 6, versículos 3 y 4, cuando dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así, ahora vivimos juntamente resucitados por la fe en el que resucitó. Y por otra parte, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él, lo cual hace referencia a la posición de ciudadanos del reino y a la condición nuestra para la eternidad, que va a ser reinar y gobernar con Él conforme a sus gloriosas promesas, como podemos leer en Apocalipsis 3:21. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, nuestra realidad es que estamos ya caminando en la vida nueva de resurrección, y nuestra posición, si somos fieles hasta el final, es sentarnos con Cristo a reinar y gobernar. Y seguimos con la epístola. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta otra realidad en nuestras vidas es asimismo muy asombrosa, pues Él derrama día tras día las abundantes riquezas de su gracia. Esto es el favor más precioso y oportuno que extiende a nuestras vidas, mucho más allá de lo que podamos pensar, imaginar o anhelar, llevándonos en amor, protegiéndonos siempre, aún en las situaciones más adversas y difíciles. Y en todo esto nos colma con su preciosa bondad, haciéndonos constantemente y sigilosamente el bien, ya sea en las grandes cosas de la vida, como también en los detalles, siempre actuando con bondad para nuestras vidas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nuestra existencia y todo nuestro devenir están enmarcados en la gracia de Dios. Ese favor inmerecido que Él nos extiende día a día como sus hijos e hijas amados. La gracia suya es la provisión para nuestra salvación y el medio para recibirla es la fe
en Jesucristo, el autor y perfeccionador de la fe. Y todo esto es don de Dios, un regalo para nosotros que viene de Dios, sin ninguna intervención de alguna obra que pretenda añadir algo para obtener la salvación. Así, ninguna persona puede vanagloriarse de haber hecho algo digno de reconocimiento de parte de Dios para salvación de su alma. La salvación depende de la gracia de Dios y nunca jamás será algo que pueda ser obtenido por alguna obra humana, pues es un regalo que Dios da al que cree en su Hijo Jesucristo para salvación y reconoce su condición apartada de Dios, tomando la decisión de arrepentirse de sus pecados. Al instante de la salvación, cuando el que cree recibe este regalo de Dios, ocurren muchas cosas, aunque algunas de ellas solo tendremos conciencia con el paso del tiempo, cuando haya maduración como creyentes. Por ejemplo, lo que muchas veces se manifiesta en ese instante de la salvación es gran gozo, acompañado de una sensación de libertad del peso del pecado. Lo que es bastante común es tener una convicción de ser otra persona, una nueva persona totalmente distinta a la que era. Para muchos hay convicción de que Jesús es Dios, que la Biblia es verdad y que han pasado de muerte a vida. Y lo que es bastante común es el sentimiento de cercanía y pertenencia a nuestro Padre Celestial como hijos e hijas amados. También la certeza de haber sido perdonado de todos los pecados y un deseo de no pecar más, pues somos hechura suya. Una verdad gloriosa, somos pertenencia suya y somos nuevas criaturas, nacidas de nuevo por la acción del Espíritu Santo. Por otra parte, somos hechura suya desde la concepción, como nos relata el Salmo 139, del versículo 14 al 16, que dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma
lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Qué precioso. Salmo 139. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así, como hechura suya, con la salvación nos gozamos, pues nos sentimos amados, aceptados y puestos en su camino eterno. Entonces, apreciamos profundamente lo que Jesús nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como aparece en Juan 3:16. Con la salvación hay una certeza interna de inmortalidad y una seguridad de ser hijos e hijas de Dios, y una seguridad muy especial, esa convicción que veremos a Jesucristo. Seguimos con el versículo 10. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí claramente apunta al propósito de Dios para nuestras vidas, aquí en la tierra, mientras estamos vivos en el cuerpo mortal, creados en Cristo Jesús. Obviamente se refiere a que somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo, y que somos y estamos en Cristo, con el propósito de ejecutar buenas obras de fe, preparadas por Él para que las hagamos mientras estamos aquí como creyentes, partícipes de su cuerpo, su iglesia, en una congregación en la cual Él nos ha plantado, para que demos fruto con obras de fe que pueden ir desde participar en un ministerio o empezar un ministerio, participar en una obra misionera o en algún emprendimiento de evangelismo. La obra de Dios es vasta y muy variada, y en ella somos hechos como varones y mujeres de fe para participar de lleno en ella. Obviamente que esto requiere preparación, maduración en la fe y una actitud diligente de fidelidad emprendedora, buscando en oración
a veces con ayuno, la voluntad de Dios. Un principio enseñado por Jesús para todos aquellos que entran a caminar con Él para hacer su obra. Es el que aparece en Lucas 16:10, que dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, nunca escogió a algún flojo, a un desidioso, ni a alguien pasivo. Estas cualidades negativas tienen gran relación con las tinieblas. Y personas con esas actitudes no van a poder caminar en el camino de Jesús. Y menos aún a poder realizar alguna obra de fe que agrade a Dios. El apóstol Santiago trata este tema de las obras de fe y cuán demostrativas son del verdadero caminar de alguien con Cristo. Cuando nos pregunta: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Esto aparece en Santiago 2, versículos 14 al 17. Es tremendo lo que Dios nos está diciendo por medio del apóstol Santiago. Permiso. Generalmente, en la vida congregacional de una iglesia, se ve actuar a los que son genuinamente nacidos de lo alto, del Espíritu de Dios, por las obras que empiezan a manifestarse, a observarse, con actos concretos de amor hacia los demás, interesándose en las vidas de los otros y haciendo algo que responde a una necesidad en ellos. Así podemos ver con agrado cuando alguien, interesándose por los demás y viendo una necesidad en ellos, se dispone a recoger en su automóvil a algún anciano o anciana o a alguien que tenga discapacidad para llevarlos a la iglesia, que estas personas puedan congregarse
con su familia espiritual. Ahí hay una obra de fe preciosa. En contraste, también, tristemente, se observa en congregaciones a otros que asisten a las reuniones, pero que en realidad no aman a los demás. Incluso no saludan a nadie más que a aquellos que conocen o a los que son parte de su círculo de amistades. Muy triste. Para participar en la obra de Dios hay que partir por amar a los demás con el amor ágape de 1 Corintios 3, que impele a obras concretas, observables, que bendicen realmente a otros. Lo más básico de lo básico para servir en la obra de Dios es vivir el Evangelio de Jesucristo en los términos del Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esto aparece en Lucas 9, 23 y 24. También a veces se observa en congregaciones a personas que tienen una postura muy religiosa, pero que no miran a nadie. Se aman a sí mismos y no aman a los demás. Todos ustedes en nuestras congregaciones debieran estar muy atentos a los demás, a acoger al que llega, a compartir con los nuevos, interesarse, haciendo preguntas, ofreciendo ayuda en lo que sea necesario. Ver al otro en su necesidad. Yo me acuerdo hace años atrás, con Paulina vivimos 4 meses en Honduras y estuvimos un tiempo en la ciudad de Tela, una ciudad costera muy bonita, y ahí en Tela participamos en una iglesia del Evangelio Cuadrangular, una iglesia pentecostal. Un pastor muy especial que tenía 2 hijas en el ministerio que predicaban y ministraban realmente con el poder del Espíritu Santo. Era preciosa la iglesia. Y lo que impactaba desde que uno se acercaba a las puertas de la iglesia, ya era recibido por alguien con una sonrisa y un bienvenido, qué bueno que están acá. Dábamos 3 pasos, otra persona salía y decía lo mismo: bienvenidos. 3 pasos más, otra persona:
otro, 2 personas más. Al final, cuando uno llegaba a sentarse, ya había habido quizás unas 10 personas que lo habían acogido, nos habían bendecido. El amor de Dios actúa de esa manera. No puede una persona que lleva un tiempo en una congregación quedarse sentado sin mirar a nadie, o quizás saludando a 1 o 2 personas que conoce. Ese no es el cristianismo. Porque la persona que ha nacido de nuevo, el amor de Dios está en su corazón. Y el Espíritu en uno lo impele a mirar, a buscar, a entregar el amor que está en nuestro corazón, el amor de Dios. Al que no conoce, al nuevo que llega, a la persona que quizás nadie se acerca. Nosotros, con la salvación de Jesucristo, debemos hacer la obra del amor de Dios. Somos sus manos, somos su voz, somos su mirada, somos su abrazo, somos su sonrisa, somos su pregunta, somos el que acoge al otro. Sean así, para el agrado del Señor, que todo lo mira, todo lo observa. Que el Señor los bendiga. Sean de los que hacen obras de fe. Amén.